les queremos compartir que el presidente Jimmy Morales impulsa un nuevo modelo para garantizar la gobernabilidad y la seguridad integral de los guatemaltecos. En materia de seguridad, el nuevo modelo contempla solicitar a la Organización de las Naciones Unidas un mayor apoyo para el fortalecimiento de las instituciones nacionales e internacionales encargadas de la seguridad, la investigación criminal y la lucha contra la impunidad. El nuevo modelo tiene como objetivo luchar frontalmente contra el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, las extorsiones, el sicariato, el secuestro y tráfico ilegal de armas de fuego, de la cual hemos sido víctimas todos los guatemaltecos. El fortalecimiento de las instituciones democráticas y sobre todo las vinculadas a la seguridad y la justicia deben de fortalecerse a la brevedad posible para poder enfrentar las grandes amenazas del crimen organizado, tanto nacional como transnacional. Guatemala en los últimos meses ha sido víctima de ataques sistemáticos que atentan contra la seguridad nacional, contra la población. El último caso de gran impacto sucedió en los hospitales recientemente más importantes de Guatemala y dejó como saldo a 7 personas fallecidas y más de 10 personas heridas. Este hecho criminal lo hemos catalogado como un acto terrorista. Estamos conscientes que la amenaza transnacional del crimen organizado nos afecta a todos. En nuestro caso, Centroamérica se está tornando más violenta y eso impide nuestro desarrollo como país y como región. Esta misma vulnerabilidad se convierte en amenaza para nuestros vecinos y nuestros socios, entre ellos México y Estados Unidos de América. El plan de la Alianza para la Prosperidad lo hemos apoyado en todo momento, pero en esta coyuntura nuestro nuevo modelo para la gobernabilidad y la seguridad demanda lo siguiente: fortalecer las capacidades del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, la CICIG y el sector justicia. Eficientar la labor de inteligencia del Estado para prevenir las amenazas del crimen organizado transnacional. Fortalecer a todas las instituciones vinculadas a la investigación criminal, entre ellas el Ministerio Público y la CICIG. Se gestionarán préstamos destinados a la seguridad democrática, a la inversión extranjera, al empleo, a la lucha contra la corrupción, a la impunidad, a la lucha contra las migraciones, para fomentar el turismo, entre otros temas. Como ustedes saben, hay un préstamo de más de $300 millones que se está gestionando a través del BCIE, precisamente para el fortalecimiento del sector justicia y el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil. Se pedirá el apoyo para prevenir actos de terrorismo en Guatemala a manos del crimen organizado a la comunidad internacional. Se evalúa también discutir la implementación de la pena de muerte en Guatemala, que es un tema que se ha venido dando en los últimos días y que es necesario revisar, dado la coyuntura que estamos viviendo tan violenta en el país. Se discutirán temas relacionados con la migración irregular y la reforma migratoria. El presidente de la República hace un llamado a la unidad nacional, a no polarizar, a no dividirnos como país. La justicia y la ley no deben de tener ideologías, no deben de tener colores, no debe de ser selectiva, y creemos que todas las instituciones como país debemos de responder hacia una unidad nacional. Dicho esto, vamos a dar oportunidad a algunas preguntas. Antes de iniciar, les quiero confirmar el viaje del señor presidente de la República a Nueva York a sostener, entre otras cosas,
una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Esta reunión será el viernes a las 17 horas, derivado que ya se logró coordinar ambas agendas que se venían tratando de coordinar desde hace algún tiempo y se confirma esta reunión. Esta reunión tiene como objetivo tratar temas de Estado, de política exterior, dentro de los cuales se buscará mejorar las capacidades de la CICIG durante la ampliación del mandato que otorgó el presidente Morales durante toda su gestión, ya que estamos convencidos que se han tenido muchos aciertos y también es necesario aclarar algunas sombras acordes a la necesidad nacional, como la actual problemática terrorista con estructuras criminales bien organizadas y casos de corrupción a nivel internacional, de los cuales el presidente se encuentra muy preocupado y sobre todo todos los guatemaltecos nos encontramos preocupados y estamos buscando una ruta para que Guatemala pueda salir adelante y vencer ante esta problemática. Dentro de la parte de preguntas y respuestas, voy a agradecerles que se haga una pregunta a la vez para poderle dar el espacio debido a cada una de las preguntas. Vamos a dar oportunidad de que todos puedan participar, todos puedan preguntar. Veo que hay varios medios que están acá atendiendo la conferencia y voy a ir nombrándolos uno a uno a ver si tienen alguna pregunta. Con mucho gusto les respondo. Iniciamos con Raúl Morales de Radio Sonora. Portavoz, buenos días. Para saber acerca de los rumores, pedí un orden y entonces por favor respetémoslo. Los rumores acerca de la renuncia o que se estaría expulsando a Iván Velázquez de la CICIG, portavoz. Sí, mire, lo que estamos buscando es mejorar las capacidades del sector justicia, mejorar a las instituciones. De ahí precisamente lo que comentaba del préstamo de $300 millones del BCIE, que son más de 1.200 millones de quetzales, precisamente para este fortalecimiento. Como ustedes saben, el presidente Morales, desde el inicio de su gestión, amplió el plazo de la CICIG, considera que es importante y es valioso para mejorar Guatemala. Acá no estamos hablando de personas, sino de que fortalecimiento de las instituciones. Por ahí decía la fiscal que presentaba su renuncia, por ejemplo, no podemos depender de una persona para que el Ministerio Público funcione o no funcione. Debemos de trabajar en el fortalecimiento institucional independientemente de quienes puedan estar al frente. Por ejemplo, en el caso de la SAT se ha trabajado con el tema de la ley orgánica, por ejemplo, para lograr garantizar precisamente esa institucionalidad y ese fortalecimiento de las instituciones. Así que, como le repito, esta reunión tiene como objetivo tratar temas de Estado, de política exterior, dentro de los cuales se buscará mejorar las capacidades de la CICIG durante la ampliación del mandato que otorgó el presidente Morales durante toda su gestión. Damos la oportunidad a Edgar Quiñones de Canal Antigua. Portavoz, Edgar Quiñones de Canal Antigua, solo con una consulta, creo que deberíamos de mejorar el nivel en el que está actuando Comunicación Social. Llevamos un orden en cuanto a preguntas y creo que respeto a los compañeros es básico en cualquiera que sean las fuentes. Ahora bien, con la pregunta, dentro de estos otros temas que va a abordar el presidente en su reunión con el secretario de la ONU, está el retiro de Iván Velázquez. ¿Cuáles son pues de alguna manera los motivos que obliga al gobierno a solicitar el retiro de Iván Velázquez como representante de CICIG en Guatemala? Y si algunos de los ministros ya tenían conocimiento sobre la decisión de gobierno, también se menciona unas posibles renuncias. Si pudiera darnos detalles sobre esto, portavoz. Sí, creo que anteriormente respondí a la misma pregunta a Raúl Morales de Sonora sobre los objetivos de la visita. No la respondió, portavoz. ¿Perdón?
Mire, no podemos circunscribir una agenda de carácter internacional a la solicitud o no de que una persona continúe. El fortalecimiento es hacia las instituciones. Vuelvo al tema. No podemos pensar en una persona, por ejemplo, la fiscal decía de que colocaba su renuncia, si se iba, no podemos depender de una persona para garantizar la continuidad o no de las instituciones. Este es un tema que no se aborda acá mediáticamente, sino que se abordará precisamente en la reunión que sostendrá el presidente Jimmy Morales con el señor Antonio Guterres. Vamos a dar la oportunidad a Eduardo Hernández de Radio Punto. La pregunta es clara, ¿se va o no se va Iván Velázquez del país? ¿Esa será la solicitud? ¿Se va a pedir eso, portavoz? ¿El presidente va a solicitar eso? Y la respuesta es clara, no es algo que yo pueda responder, no compete una respuesta unilateral antes de una reunión que todavía no se ha llevado a cabo. Como le repito, la agenda del presidente Jimmy Morales en la ONU, en la reunión con el señor Antonio Guterres, precisamente responde a mejorar la capacidad de las instituciones que representan al sector justicia, ya que él está sumamente preocupado por la problemática terrorista con estructuras criminales bien organizadas y casos de corrupción a nivel internacional, de los cuales el presidente tratará estos temas para fortalecerlos tanto con préstamos como con el apoyo de la comunidad internacional. Giovanni Contreras, de Prensa Libre. Gracias. Yo quiero saber cuáles son las dudas y molestias que el presidente Jimmy Morales tiene acerca del trabajo de Iván Velázquez. Por favor, que sabemos que sí se va a presentar una especie de protesta del actuar del comisionado Iván Velázquez ante la ONU. Gracias. Sí, mire, respondiendo a su pregunta, esto lo deberá de manejar directamente el presidente en la reunión con el señor Antonio Gutiérrez. La comunicación siempre ha sido de apoyar a las instituciones, al sector justicia. Precisamente la fiscal general el día de hoy lo mencionaba en algunos medios, que el presidente ha sido el presidente que más ha apoyado al Ministerio Público, que más ha apoyado al fortalecimiento del sector justicia, y no podemos pensar en una persona como tal para el fortalecimiento de toda la institucionalidad del país. Sonia Pérez, de AP. Gracias. Vocero, debería de ser mucho más claro con las respuestas. Aquí la pregunta que todos tenemos es, ¿el presidente le pide o no le pide al señor secretario de la ONU que se vaya Iván Velázquez? ¿El presidente tiene alguna molestia específica contra el señor Iván Velázquez? ¿El presidente ha recibido la renuncia de algún ministro por la solicitud que él pudiera estar haciendo sobre la salida de Iván Velázquez? Y si el presidente está intentando sacar a Iván Velázquez de Guatemala, ¿a quién está sugiriendo que se le ponga en lugar de él? Gracias. Miren, el presidente no ha recibido ninguna renuncia en este momento de nadie de su gabinete, más que el pronunciamiento de la fiscal de que si se iba el comisionado Iván Velázquez, ella renunciaba. No podemos responder a este tipo de presiones que parecieran casi hasta chantajes, ¿verdad? El presidente responde a una institucionalidad y a una unidad nacional, al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones como el Ministerio Público, la CICIG, el sector justicia, el organismo judicial, y buscando sobre todo la integridad de las personas, el bien común, salvaguardar la vida de todos los guatemaltecos, y responde a un interés nacional. Lo que se vaya a tratar en la agenda con el señor Antonio Guterres será algo que se trabajará el día viernes
y se les convocará para comentarle los resultados de esta reunión para el fortalecimiento de las capacidades de la CICIG, de la MP y del sector justicia. El resto es un rumor, el cual se ha trabajado por varios medios de comunicación, y el Ejecutivo no puede responder a rumores hasta no tener una reunión concreta con el secretario general de la ONU. Entonces, ¿usted confirma ahí que sí se va a plantear? Yo no estoy confirmando eso. ¿Para qué es esta conferencia si se supone que debería de aclararse? Para aclarar precisamente sus dudas y los rumores y establecer, sobre todo, Tampoco ha respondido a la pregunta si se va o no Iván Velázquez. y establecer, sobre todo, cuál es la agenda internacional y confirmar el viaje del señor presidente de la República hacia Nueva York a la reunión con el señor Antonio Guterres. Ese es el objetivo de esta reunión. Creo que he sido amplio y claro en responderles que hasta que no se dé esta reunión no habrá más postura a ese respecto. Aclare los rumores, portavoz, ¿cuáles son los rumores que dice que... Participa Javier, Jennifer si pudiera Marroquín dar de... el micrófono a alguien porque no escucho cuando preguntan varios a la vez. Sí, gracias. Señor portavoz. Participa Jennifer Marroquín de nuestro diario a continuación. Vocero, si nos podría indicar qué funcionarios van a acompañar al presidente a las citas, y esto también va a formar parte del el canciller, quien hasta el momento no ha dado declaraciones incluso para confirmar la cita. ¿A través de quién se hizo la citación? Si se hizo a través de Cancillería, a quien le corresponden las cuestiones de relaciones exteriores, para saber a través cómo es que hicieron ustedes ese acercamiento con la ONU, qué funcionarios van a acompañar al presidente y desde cuándo hicieron ustedes esta cita, si fue una cuestión de meses, si fue de urgencia, cómo fue que se trató el tema. Lleva varias semanas la solicitud de la reunión, se estaban coordinando fechas en ambas agendas, no solamente en una agenda. Efectivamente, el señor presidente lidera los temas internacionales, es quien lidera la política exterior, y función de Cancillería es precisamente ser el vínculo, ser el canal para dirigir esta política exterior, por lo que el señor canciller sí estará acompañando al señor presidente de la República a la reunión con el señor Antonio Guterres. Luisa Fernanda Rodríguez de Plaza Pública. ¿En qué aspectos la CICIG tiene que mejorar según lo que usted acaba de decir? Y también quiero saber por qué una situación como esta el canciller y el presidente no nos dan la cara. Bueno, las capacidades las debe de mejorar en el sentido de la necesidad nacional. Anteriormente no habíamos tenido tantos casos de crimen organizado, de estructuras criminales y terroristas, y es necesario responder a esta problemática al país. Ustedes vieron precisamente lo que sucedió en el hospital Roosevelt, al inicio de la gestión también, algunos bombazos que se dieron en buses, y hemos visto cómo la criminalidad, cómo el crimen organizado ha venido tomando estructuras que inclusive llegan a ser de carácter transnacional. Vocero, pero la seguridad nacional no le corresponde a la CICIG, sino al Ejecutivo. ¿Por qué le atañen este tipo de actos? Sí, dentro del mandato de la CICIG precisamente está trabajar para lograr desestructurar, valga la redundancia, estructuras clandestinas, estructuras que quieran tomar inclusive instituciones del país. Recientemente hubieron algunas declaraciones del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, en esos temas, y precisamente el presidente Jimmy Morales lo que está buscando es presentar un nuevo modelo que contempla solicitar a la Organización de las Naciones Unidas un mayor apoyo para el fortalecimiento de las instituciones nacionales e internacionales encargadas de la seguridad, la investigación criminal, la lucha contra la impunidad. Mario También Rosales. vamos a luchar contra el tema del crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, la extorsión, el sicariato, el secuestro y el tráfico ilegal de armas de fuego. Vimos precisamente en el Hospital Roosevelt cómo estas estructuras tenían armas de alto calibre y están muy bien organizados. Mario Rosales de Telesur. Buenas tardes.
¿nos pudiese comentar en dónde se encuentra el canciller en estos momentos? Bueno, no es algo que yo le pueda decir con exactitud. Yo estoy acá para responder a sus inquietudes y obviamente en temas de agenda internacional ustedes podrán contactar al señor canciller. Él siempre es muy abierto a la prensa, tiene sus teléfonos, no se encuentra con el presidente. Otra pregunta. A esta hora ya se han expresado funcionarios, el procurador de los derechos humanos, diputados, partidos políticos, las redes sociales, el titular de la SAT, la población, y hay una convergencia en pedir que Iván Velázquez se quede en el país. A pesar de eso, ¿ustedes van a insistir de que el señor se vaya? Miren, todos se han pronunciado con base a rumores, ¿verdad? Tenemos que tenerlo claro. Y estamos acá precisamente para aclarar cuál es el propósito de la visita del señor presidente a Nueva York. Inclusive se han pronunciado varios funcionarios en Estados Unidos, los cuales aplauden precisamente la gestión que el presidente Jimmy Morales viene liderando para fortalecer la capacidad de las instituciones, el combate a la trata de personas, a las estructuras criminales organizadas, que hoy inclusive en sus redes más complejas llegan a tener pandillas organizadas a las cuales representan a estas estructuras criminales, y aplauden precisamente este fortalecimiento y buscan precisamente el apoyo internacional para que continúe el mandato de la CICIG en Guatemala, como lo ha hecho patente y claro el presidente Jimmy Morales. Participa Michelle Mendoza, de CNN en español. Buenas tardes. Tengo varias dudas. La primera es, ¿usted a qué evento se refiere cuando habla de bombas y etcétera? Si eso no determina el mandato de la CICIG en Guatemala, ¿usted nos puede explicar específicamente a qué responde este nuevo modelo que se desea implementar aunado a la pena de muerte? Sí. La agenda internacional, precisamente ustedes podrán ver más detalles con el canciller cuando le responda en su momento. No coman ansias, estoy seguro que él les va a responder. Precisamente es lograr el fortalecimiento no únicamente del sector justicia, sino que también el fortalecimiento del sector de seguridad. Ambos deben de ir de la mano, deben de ir integrados uno con el otro. No podemos tener un sector justicia fortalecido sin fortalecer precisamente las capacidades de seguridad. En la reunión de la conferencia de prensa de gabinete recién pasada, yo comentaba cuántos casos, por ejemplo, se encuentran en una fase de investigación donde hay personas que están detenidas en un proceso, cuántas personas se encuentran condenadas, cuál es la capacidad actual de las cárceles, que sobrepasa un 300%. No podemos tener hacinamiento en las cárceles porque eso también inclusive favorece estas estructuras criminales, quien inclusive adentro de las cárceles se reorganizan. Ustedes se dieron cuenta ahora que trataron y que lograron liberar precisamente a este pandillero que estaba dentro de las cárceles. Si las cárceles logramos mejorar las capacidades, vamos a estar seguros que al final no solamente va a salir avante el sector justicia, sino que también la paz y la seguridad en Guatemala. Carol Leverón, de Guatevisión. ¿En qué sentido? Miren, con el tema de las palabras de la fiscal llama la atención varias cosas. Por ejemplo, dijo de que llamaría al canciller para solicitarle información sobre la visita. Creo de que eso inclusive se podría considerar como algún tipo de intromisión sobre la función del Ejecutivo y sobre la agenda internacional que lidera el presidente Jimmy Morales. Realmente cada funcionario debe de buscar una unidad nacional, pero de trabajar en función de sus competencias y de sus capacidades, y no dar declaraciones
irresponsables de esta forma sin tener fundamentos, ¿verdad? Llama la atención cómo la fiscal asegura cuál va a ser la agenda cuando todavía no se ha tenido esta reunión y cuando pues el presidente únicamente con el canciller han trabajado cuál es la agenda que van a tratar en Washington. Me pregunto, la fiscal está trabajando en responder a las necesidades de casos de corrupción, de casos de impunidad, o también hay algo paralelo que trata de intervenir dentro de las actuaciones del Ejecutivo y del Estado de Guatemala. Claro. Estamos hablando entonces que se confirma esa mala relación entre el presidente y la fiscal. Esto ya pasó al plano personal y si esta decisión tiene que ver también porque ahora el Tribunal Supremo Electoral está diciendo que presentará una denuncia en contra de FCN Nación por financiamiento en el extranjero. Estamos frente a una situación que ya pasó a un plano personal entre el presidente, la fiscal y el comisionado. Sí, mire, también llama la atención precisamente esta postura sobre el tema de financiamiento ilícito de FCN. Ya el Tribunal Supremo Electoral se pronunció hacia ese respecto, le hizo una sanción económica a FCN. Pareciera, yo no quisiera pensar inclusive algún tipo como de amenaza, ¿verdad? Si ella tiene pruebas, que las presente, que respete el debido proceso y que no sea algo que se deba de ventilar mediáticamente, sino que con pruebas y con un debido proceso en el Estado de Derecho. Quizás el llamado sería a la señora fiscal que también investigue no solamente las campañas del 2015, sino que campañas, por lo menos 3 campañas atrás, donde la Unidad Nacional de la Esperanza y otros partidos políticos participaron con campañas millonarias y que hoy en día no tenemos ninguna información hacia ese respecto. Cindy Espina, del periódico. Entonces, si responde, por favor, Gen, si hay una mala relación al parecer, entre el presidente y la fiscal, debido a sus palabras, la llama chantajista, después dice que es una parte de una amenaza y entonces y que también esto está relacionado con la investigación sobre financiamiento de FCN. Si nos puede contestar esto, o sea, ¿se confirma esa mala relación? Mire, el presidente está trabajando en el fortalecimiento de la institución, no de las personas. La respuesta es clara a las declaraciones que la fiscal ha hecho, ¿verdad? Decir, bueno, pongo mi renuncia si no continúa el comisionado Iván Velázquez. Están en proceso temas de investigación donde está vinculado FCN, tratando de involucrar de alguna manera la gestión del Ejecutivo. La misma fiscal ha sido clara también, donde ha dicho de que el presidente ha sido respetuoso de los debidos procesos, que ha sido el presidente que más ha apoyado al Ministerio Público, que más ha apoyado al sector justicia y que ha sido respetuoso de su investidura como presidente de la República. No es el presidente el que está disparciendo este tipo de rumores. Participa Zaira Ramos, de Publi News. Portavoz, buenos días. Disculpe, ¿me podría confirmar desde qué fecha se está analizando que el presidente viaje a la ONU para reunirse con el secretario? No tengo con exactitud la fecha, pero sí sé que son varias semanas. Sí, pero por ejemplo, ¿desde qué tiempo? ¿2 semanas? ¿Una y media? 3? Y también, ¿quiénes están enterados de esto? También, ¿por qué el presidente no da la cara ante este rumor? Y recientemente la fiscal también dijo en una entrevista que el presidente estaba enojado con ella. Entonces, solo para que nos termine de confirmar a todos la molestia que tiene el presidente Morales, que ya es una cuestión personal, con la fiscal general. Gracias. No es ninguna cuestión personal. El fortalecimiento de las instituciones y de las capacidades del sector justicia no se pueden circunscribir a personas. La fiscal ha sido nombrada para cumplir con un mandato, el cual vence en mayo 2018, y es responsabilidad de ella el cumplir con este nombramiento hasta la fecha en que se lo ha establecido. De ella dependerá si pues colocará su renuncia o no, pero no podemos depender de una persona
para las capacidades investigativas y el proceso judicial. Y en eso estamos trabajando como Gobierno de la República de Guatemala, del fortalecimiento de las instituciones y de las capacidades para responder a los guatemaltecos en el mejoramiento de la seguridad del país. Señores, damos por concluida esta conferencia de prensa. Agradecemos su atención y estaremos pendientes al día viernes para la conferencia que tendrá el señor presidente con el señor Antonio Guterres. Que tengan todos muy buen día. Muchas gracias.